Dios es santo, santo, santo. Su santidad es inescrutable. Dios es alto y sublime, habita en la eternidad, en la santidad más absoluta, siendo la santidad uno de los grandes atributos de Dios. El profeta Isaías nos describe su experiencia al tener una visión de la morada celestial en Isaías capítulo 6, versículo 3, donde seres celestiales cantan: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Somos bendecidos con la revelación que Dios nos da a través de Juan en el libro de Apocalipsis, donde describe lo que ve. Y es tan impactante, hermano querido, lo que él ve, que cae él como muerto ante tan maravillosa visión. El capítulo 4 de Apocalipsis describe las moradas celestiales y allí todo está dirigido a reconocer la santidad de Dios y deja en claro quién es el que recibe toda la gloria y la honra: el santo, el Dios todopoderoso. Y seres celestiales le cantan. Lo describe Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Cantan diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán a ti y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Majestuosa santidad de Dios. Es impresionante pensar en aquel ambiente celestial que es incomparable. Ningún avistamiento de ficción nos podría acercar siquiera a esta inmensidad de santidad en la que Dios habita. Lamentablemente, para el ser humano no había ninguna posibilidad de participar de esta gloria celestial. Y esto es a causa del pecado. El hierro del hombre, la desobediencia del ser humano. Y por ello no había ninguna posibilidad de acercarse a Dios. Es demasiado lejos ese ambiente celestial para que en nuestras limitaciones podamos entrar allí. Tan distante está como la luz de las tinieblas. Imposible conocer de la más sagrada santidad del reino celestial. Romanos 3:23 nos da una explicación de por qué. Dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, esta es la tremenda noticia que el ser humano tiene. Sin embargo, hace mucho tiempo atrás, 2000 años a la fecha, surge la noticia más maravillosa para el ser humano, que es que nosotros sí podemos participar de la morada celestial, y la trae el Evangelio de Jesucristo. Dios, en su absoluta soberanía, amor, misericordia y gracia, inicia un plan de salvación, de redención a la humanidad. Se acercó a nosotros por medio de Jesucristo, quien nació de María su madre, creció en medio de su familia y a los 30 años inició su ministerio, objeto de su venida. Sí, Jesucristo tomó forma de hombre para ser Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23 así lo describe, llamando a la humanidad al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él,
Jesucristo, sin tener pecado, sin culpa, sin motivos para ser condenado, Él enfrenta la humillación más profunda. Fue humillado, golpeado y sentenciado a muerte, sin tener culpa, sin haber hecho ningún tipo de delito que ameritara su muerte. Sin embargo, fue puesto en una cruz, fue allí puesto hasta su muerte, amado, y luego fue sepultado. Sin embargo, al tercer día, Él resucitó, fue levantado de entre los muertos. Gloria a Dios, trayendo victoria entonces sobre la muerte y cumpliendo la sentencia decretada en contra del pecador. Así, la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios en su misericordia rompe las cadenas de esclavitud de pecado que nos oprimían y trae libertad y nos hace aptos para acercarnos a la santidad de Dios. Maravillosa gracia que viene de lo alto para beneficio de todo aquel que en Él cree. Si usted no ha entendido, si usted nunca lo había escuchado, esta tremenda dimensión espiritual, le invito a no desechar este maravilloso regalo de Dios. Es un regalo que viene por medio de Jesucristo, el que se recibe por fe. Sí, tal cual, se recibe por fe. Dios, en su absoluta soberanía, entonces, su santidad, como la observábamos al inicio de esta prédica, es tan amplia, es tan profunda. Y por otro lado, lo lejos que nosotros estábamos y estamos de ese ambiente celestial. Pero la noticia del Evangelio de Jesucristo es tan profunda, es tan vigente y tan importante para el ser humano. Hoy día, aquel que está en Cristo Jesús, que nace de nuevo con el objetivo completamente distinto a lo que era la vida pasada, cuando estábamos en el reino de las tinieblas. Se proyecta, ¿sabe usted, querido amigo que nos visita en esta mañana y amado hermano que está participando de este culto? Antes teníamos una mirada completamente distorsionada de estos aspectos de la santidad de Dios, del ambiente celestial. Sin embargo, hoy día, cuando hemos sido acercados por medio de Jesucristo, se proyecta un camino apartado, separado de las actividades que nos alejaban de Dios. Las Sagradas Escrituras nos invitan a vivir esta forma nueva de vida. Las Sagradas Escrituras nos indican que la iglesia está formada por estos que fueron lavados por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo, y nos hace nuevas criaturas y los llama santos. Sí, escuchó bien, santos. Cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, que es una nueva criatura, dice las Escrituras, que es llamado a ser santo,
Primera de Corintios 1:2 nos dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El término santo aplica a todos los que están en unión con Cristo, desde que nace de nuevo la persona y no desde su muerte en adelante. Primera de Pedro 1:15 nos aclara esta situación y nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Los creyentes somos llamados a reproducir la santidad de Dios en sus propias vidas con la ayuda del Espíritu Santo, viviendo en pureza y rectitud de vida, alejándose del pecado y con un mayor acercamiento a Dios para parecerse lo más posible a Cristo. Este es el desafío que Dios levanta para cada creyente, levanta para usted, para mí. El poder de la palabra de Dios es fundamental en el proceso de santificación, unido a la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y debe vivir este creyente el proceso de la santificación con una disposición de mantenerse firmes y constantes. Hechos capítulo 20, versículo 32, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dios envía su Espíritu Santo para ayudarnos en nuestras debilidades. Ayuda a los santos a ser obedientes cuando la palabra nos corrige, nos redarguye, nos alienta para seguir firmes en el proceso de santificación. Por consiguiente, hermano, cuando Dios nos llama a santificarnos, nos llama precisamente a santificarnos y no para seguir actuando como antes lo hacíamos o para que podamos volver a nuestras prácticas del pasado. De ninguna manera. El apóstol Pablo nos exhorta en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 8. Ponga atención en estas palabras, que son duras, son fuertes, nos exhortan, nos redarguyen. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también dio su Espíritu Santo. Qué profunda palabra, qué tremenda palabra que nos llama a tener esta forma de santificación en nuestra vida. Debemos tener la claridad meridiana que desde el momento que fuimos sellados por el Espíritu Santo, Efesios 1:13 dice:
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Querido, nos constituimos en templos del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20, nos recuerda esta condición a la que somos llamados. Dice la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La vida del creyente debe ser un sacrificio vivo y santo. Por eso decíamos delante que no desde el momento de la muerte somos santos, no, ahora ya, desde el momento que creímos en el Señor Jesucristo, fuimos sellados y se abrió ante nosotros el velo de bendición para participar de la santidad de Dios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esto, que el hombre empieza, usted, yo, cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo, empezamos a vivir esta vida en un sacrificio vivo y santo delante de los ojos de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos exhorta en este sentido. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta palabra, este mensaje que el Señor nos trae a través del capítulo 12 de Romanos, es tan importante, sobre todo en estos tiempos tan cambiantes, que están evolucionando de una forma tan rápida y que nos van haciendo correr cercos en nuestras convicciones, correr cercos en nuestras creencias, correr cercos en nuestra forma de vivir. No, hermanos, no podemos conformarnos a este siglo, sino que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El Espíritu Santo nos guía, nos da una pauta, un camino. Dios nos llama a vivir una vida santa, separada del pecado. Quita el protagonismo de las cosas de este mundo y sus afanes, cuyo fin son destrucción. Y nos invita a poner nuestra mira en las cosas de arriba, en las eternas. Somos llamados para vivir la santidad. Y la santidad total la viviremos cuando ingresemos a la morada celestial. Entre tanto, tenemos que prepararnos. Y por eso Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4 nos insta a que nosotros miremos, pongamos nuestra mira, nos vayamos acostumbrando a poner nuestra mira en las cosas de arriba y no de las de la tierra, porque hemos muerto para el pecado y nuestra vida está escondida en Cristo. Esta actitud de obediencia, queridos hermanos, de sujeción a Cristo, de sujeción a su señorío, nos llevará a la manifestación del fruto del Espíritu. Las Escrituras en Gálatas capítulo 5, 22 y 23 nos dicen más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nos instan a contrastar mi vida ahora santa por la gracia de Jesucristo con las virtudes propias de la santidad, con
con aquella que era mi forma anterior de vivir, mi pasada manera de vivir, que se describe en este mismo capítulo 5 de Gálatas. Es interesante, el Señor ha puesto en mi corazón que miremos cada uno de estas manifestaciones del fruto del Espíritu en los siguientes aspectos prácticos. Por ejemplo, en el amor como una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo debo revisar en mi vida si tengo cuentas pendientes con mi prójimo para prontamente saldarlas mediante el perdón. Yo pedir perdón o otorgar perdón a aquellos que me hayan ofendido. Las escrituras son sólidas y demandan que cada creyente esté muy atento a este concepto. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 13 y 14, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del vínculo de amor, que es el vínculo perfecto. Una vida en proceso de santificación no puede acumular rencores. Van generando raíces de amargura en el corazón del creyente. Y esto es nocivo para la vida, para la santificación de aquel que está poniendo su mirada en las cosas de arriba. Dice la Escritura, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Otra manifestación del fruto del Espíritu, el gozo. Hemos sido alcanzados por la sublime gracia. Somos un ser, un alma redimida. Y esta condición tiene forzosamente que generar gozo inusitado que sobrepasa todas las adversidades de la vida. No permita, hermano querido, que los afanes cotidianos arrebaten el gozo de la salvación. No, las Escrituras nos dicen, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos, dice el Señor en su palabra. Y dice estas palabras, están escritas, están plasmadas en las Escrituras. ¿Sabe usted? En tiempos tremendamente difíciles, donde la persecución era dolorosa, era sangrienta, el ser cristiano era un acto suicida. Pero la palabra del Señor, aún en medio de esta situación, invita a los creyentes a gozarse, porque nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Otra manifestación del fruto del Espíritu es la paz. Paz. ¡Cuán dulce paz! Describe el himno como una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. ¿Estás viviendo esta profunda paz en tu vida? ¿Hay circunstancias que están arrebatando esta dulce paz? Quiero comentar que rompe la paz las envidias, los celos, la falta de integridad, el no devolver lo que se pidió prestado, ya sea cosa o dinero, el tomar cosas del trabajo y llevarlas para la casa sin la autorización del superior. Son cosas que van arrebatando la paz. Nosotros que somos santos, que somos nuevas criaturas, debemos entender estos preceptos, estas exhortaciones que la palabra del Señor
nos dice. Isaías capítulo 26, versículo 3, dice, tú guardarás, Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Allí, allí está nuestra paz. Otra manifestación del fruto del Espíritu es la paciencia, definida como la capacidad de sufrir y tolerar desgracias o adversidades o cosas molestas, ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. El libro de Santiago, en el capítulo 5, los versículos 7 y 8, nos exhorta sobre la importancia de tener paciencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amado hermano, nuestra mira está puesta en las cosas de arriba. Por eso que podemos colgarnos del cielo, podemos vivir con paciencia estas circunstancias, aun cuando sean tremendamente adversas, porque sabemos qué es lo que nos espera. Otra manifestación del fruto del Espíritu que opera, que obra en nosotros, es la benignidad. Trataba de estudiar, de entender esta expresión, benignidad. Se caracteriza por mostrar una buena voluntad, comprensión y simpatía hacia el prójimo, el cual busca una aplicación práctica en nuestro diario vivir, tan práctica como no poder ser luz en medio de las tinieblas. ¿De qué manera? Mire, voy a comentarle, siendo amables, proponerte todos los días ser agradable y no áspero con el prójimo, sin excepción. Papá, mamá, hermano, esposa, esposo, sin excepción. Incluso el vecino o la persona que va transitando por la calle. Todos son nuestro prójimo. Proponerte todos los días tener una actitud distinta y agradable con estas personas. Por lo general, todo el mundo le gusta sentirse bien tratado. A mí me gusta, a usted le gusta, ¿cierto? Entonces, seamos de buen trato, seamos amables con los demás, ayudando a nuestro prójimo. Este es probablemente uno de los puntos más débiles de nuestra sociedad, especialmente en estos tiempos en que el individualismo está haciendo tanta presión en la sociedad. Pues bien, eh, hay tendencia, una fuerte tendencia en pensar en uno mismo, una fuerte tendencia en hacer caso omiso de los problemas que nuestro prójimo está viviendo, no, no preocuparnos, no ayudar a los que están pasando momentos difíciles, problemas complejos. eh, Nuestra actitud como nuevas criaturas es intentar ayudar, incluso antes que nos lo pidan. Allí estar presente, practicar la empatía. Es el árbitro de tratar de ponerte los zapatos de otra persona. Da igual la persona, seres queridos, eh, la persona que va pasando por la calle, cualquier persona, tratándolo bien a los demás, porque Jesucristo nos da una máxima tremenda. Dice en Mateo capítulo 2, 7, versículo 12, así que todas las cosas
que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Otro aspecto como podemos ser benignos es escuchando a los demás. Es una debilidad esta. Todos queremos hablar, pero muy pocos de nosotros queremos escuchar. Y sin embargo, todos queremos ser escuchados. Así que tómate el tiempo para escuchar realmente a la otra persona en el lugar de simplemente esperar tu turno para hablar. Otro aspecto de la benignidad que me asombra en este sentido, que escarbando, es la circunstancia de no juzgar ni criticar. Todos tenemos la tendencia a hacer juicios y en la mayoría de los casos juicios apresurados. Es nuestra naturaleza humana. Recordemos que Jesucristo nos enseña que con la misma vara que medimos, seremos medidos. Así que debemos evitar emitir juicios, ser criticados y hacer críticas a otros para que eh, podamos tener una vida saludable, una vida que requiere una claridad mental. Si algo realmente requiere tu opinión en estos sentidos que estamos hablando y necesitas juzgar, necesitas criticar alguna situación, entonces sabes, ora al Señor y pídele sabiduría a Él para que te dé la forma adecuada en que tú puedes interactuar, en que tú puedes decir las cosas con, con claridad, con asertividad, pero con amor. A esto nos llama la benignidad. Otro fruto del Espíritu es la bondad. En la bondad, fíjese que no existe ningún vestigio de maldad o corrupción. Es una cualidad positiva, una inclinación natural a hacer el bien, un interés activo en el bienestar de otros, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Nos demanda el Señor esto y son aspectos que nosotros debemos aplicar en nuestra vida diaria. Otro, otra manifestación del fruto del Espíritu es la fe, descrita en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El mismo capítulo 11 en el versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y, es, y que es galardonador de lo que le buscan. Entonces, nosotros debemos vivir esto, este ambiente de fe, de confianza. La fe está íntimamente relacionada con la confianza, con la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mansedumbre. Otra manifestación del fruto del Espíritu es aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente por la cólera, el motivo de las circunstancias que nos rodean, por un enojo, por alguna circunstancia presionada por los demás. Eh, Esto cuesta mucho, debo reconocerlo, especialmente aquellos que tienen la labor de conducir. Cuando vamos en el vehículo, realmente a veces hay que tener bastante mansedumbre para no reaccionar en una forma negativa frente a la dinámica del tránsito.
Proverbios capítulo 16, versículo 32, me enseña, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué, qué enseñanza más profunda? En la Biblia se destaca la mansedumbre, hermano querido, porque dice las Escrituras que la persona humilde, el contrito de corazón, el que se humilla delante de Dios, este, este corazón, esta persona no es despreciado por Dios. Dios no desprecia estas actitudes de humildad y mansedumbre. Así que a vivir profundamente estos aspectos en mi mirada hacia las cosas de arriba, pero también tener mansedumbre, tener humildad en relación a cómo yo me relaciono con las demás personas que están a mi alrededor. Finalmente, dentro de estos aspectos del fruto del Espíritu está la templanza, que es la habilidad dada por el Espíritu Santo para ser disciplinados y tener control sobre los apetitos y placeres. Involucra el actuar o el hablar en forma cautelosa y justa, con sobriedad y moderación, o continencia para evitar daños, dificultades e inconvenientes que nos causa el abrir nuestra boca y darle rienda suelta a nuestra lengua. Tenemos que tener cuidado. A veces basta una palabra para encender un fuego. Inútil, que no tiene sentido. Pero como dijimos esa palabra, no la podemos recoger y esto nos pasa una tremenda cuenta. Mal rato, enojos, contienda, en fin, son tantas las derivaciones que vienen de esta falta de control. Por eso que las escrituras son claras en invitarnos a tener templanza. Cuando somos obedientes a la labor del Espíritu Santo en esta área, sabe usted, se producen grandes victorias que el Señor trae a nuestras vidas. Quiero indicarle que somos llamados a vivir una vida santa. Dios tiene propósitos en esto. El primer propósito es que somos luz en las tinieblas. Somos llamados a ser santos para ser un faro en medio de la oscuridad. Y este es el proceso, en este proceso de santificación al cual el Señor nos va guiando. En Primera de Pedro nos exhorta, nos demanda que debemos estar preparados. Una de las razones poderosas por las cuales somos llamados a ser santos es para que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Sabe usted? En estos tiempos, más que nunca, necesitamos estar preparados en este aspecto, saber por qué creemos en el Señor, saber cuál es nuestra convicción en el Señor, saber explicar por qué confiamos en el Señor. A veces tenemos muy buenas raíces de fe, pero no sabemos explicarlas. Tenemos que trabajar en esto y pedirle al Señor que a través de su Santo Espíritu nos ayude, nos dé esa capacidad. Porque, mire, hay un propósito divino en esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, conocido por muchos, en este sentido nos demanda a entender por qué Dios pone esta atención en nosotros. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Querido hermano, estas son razones poderosas por las cuales nosotros tenemos que estar vigentes, tenemos que entender, tenemos que prepararnos, tenemos que ser una luz en medio de las tinieblas. Somos llamados santos y en el proceso de santificación Dios nos prepara para ir a habitar en las moradas celestiales, las cuales el Señor Jesucristo en persona dijo en Juan capítulo 4, 14, versículo 1 y 3. Juan capítulo 14, versículo 1 y 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Querido, queridos que en esta mañana están escuchando, esta es la esperanza gloriosa a la que estamos expectantes todos los creyentes. Por eso es que estamos puestos con nuestra mira en las cosas de arriba, porque sabemos que tenemos que prepararnos adecuadamente, tenemos que ataviarnos adecuadamente con estas virtudes que hemos detallado, ya que es la forma de vida en las moradas celestiales. Lo describíamos al principio de este sermón. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Que el Señor en esta mañana nos ayude con su Santo Espíritu a que esta palabra tan fuerte, tan poderosa, llene nuestros corazones, nuestro entendimiento. Si usted no conocía al Señor, a esto nos llama el Señor, a que seamos criaturas nuevas, preparadas para enfrentar la venida del Señor. Usted puede acercarse al Señor por medio de Jesucristo. Ponga su fe en Él. Solo basta para recibir este regalo el recibirlo. Reciba por fe a Jesucristo en su corazón. Y cuando usted lo recibe, es sellado con el Espíritu Santo. Y así Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos empieza a preparar, nos da a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu, nos hace ir por el camino de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Querido, busque al Señor, porque sin la santidad nadie verá al Señor. La palabra de Dios, que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, me lleva por el camino de la santidad. Y el Santo Espíritu me refuerza, me alienta, me ayuda para poder vivir estas demandas que Dios hace. Vamos a orar. Gracias, Padre. Le damos en este momento porque su misericordia ha sido tan grande, tan maravillosa, al despejar un camino que era insalvable para nosotros. Gracias, Señor, porque Jesucristo dio su vida allí en la cruz por nosotros y ahora somos nuevas criaturas en Él. Que en esta mañana, Señor, su Santo Espíritu remueva los corazones, nos lleve en esta verdad espiritual tan maravillosa y seamos acercados a su gracia por medio de la fe. Gracias, Padre. Bendito es su nombre y nos gozamos en esta mañana por esta poderosa palabra que brotan de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén.